Comentábamos la situación de Chile con respecto a este ranking. Para eso ya estamos a esta hora con Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, primero aprovechar la declaración que entregó la ministra vocera de Gobierno. Chile no es un país corrupto, se está trabajando en eso. Sin embargo, te vi medio conforme con una parte que es el trabajo que se está llevando para justamente ir reduciendo la corrupción. A ver, lo primero que la vocera acierta, Chile no es un país de corrupción sistémica, nuestro Estado de Derecho funciona, las instituciones básicas están establecidas, no estamos muy lejos de la situación de Venezuela, de Nicaragua, etcétera, pero nadie quiere llegar hacia allá. Lo que encuentro un poco preocupante es que en general las medidas que se toman contra la corrupción tienen que ver más bien con la promoción de la transparencia. Y evidentemente la transparencia ayuda, porque si uno hace las cosas de manera a la luz del sol y todos la pueden ver, evidentemente el costo que yo voy a tener para cometer un acto de corrupción va a ser mayor. Pero el problema donde seguimos fallando es la persecución de la corrupción. ¿Qué pasa cuando a pesar de las leyes de transparencia, a pesar de las leyes de lobby, a pesar de las leyes de integridad pública, se cometen delitos de corrupción? Y ahí es un punto donde hemos fallado. Efectivamente se han aprobado normativas nuevas que van en un sentido correcto, pero seguimos teniendo un Ministerio Público que no puede probar los casos de corrupción ante los tribunales. ¿Le falta músculo al Ministerio Público, a la justicia finalmente, para demostrar este tipo de casos? A ver, ya hay situaciones ya emblemáticas en el último tiempo y que vamos a estar comentando pueden haber influido también en esta caída en el ranking de corrupción. Financiamiento ilegal de la política. 3 conceptos, bien claro, 3 temas: Corpesca, SQM y Penta, que a juicio de muchos terminaron con sanciones en algunos casos bastante magras y en algunos casos sin ningún tipo de sanción. Bueno, lo primero es que en esos casos que tú mencionas, nuestro derecho no estaba preparado para las sanciones que se ofrecieron en su momento. Y yo creo que ahí también hay un error de las expectativas que se generan en estos casos. Hoy día que sí tenemos una normativa con la cual las sanciones serían mayores, por ejemplo, penas de cárcel, ¿dónde se está fallando? En que no existen hoy día una fiscalía especializada en delitos de corrupción, que no tenga que depender de las fiscalías regionales, que tenga el estatus de una fiscalía regional, es decir, con protección, que además pueda proteger a los víctimas y testigos para poder tener pruebas a llevar a juicio. Yo lo explicaba. Incentivar a otros testigos que entreguen bueno, y que quieran hablar. ¿Por qué una persona va a querer denunciar a un poderoso si se expone a mucho? Tiene que tener efectivamente una recompensa que puede ser desde la acción compensada hasta la premiación, pero también la protección. Pero cuando esas pruebas llegan, lo que nosotros hemos visto es que ha habido todavía una insuficiencia de poder entregarlas de buena forma a los tribunales, porque esto no es lo mismo que probar un hurto. Si yo voy por el Paseo Humada o por alguno de los paseos en las regiones y me roban mi celular y hay una cámara, evidentemente se va a poder detectar muy simplemente quién fue el que me robó el celular, me lo hurtó y que efectivamente me sustrajo a la especie. Pero en el caso de los delitos de corrupción ocurren en entramados muy complejos. En la sombra, finalmente. En la sombra, con billetes en efectivo, bajo ardides que no dejan huella. Y entonces es ahí donde evidentemente nuestro derecho debiese abrirse a otros sistemas probatorios que permitieran que se pudiesen probar estos casos. Claro, se hablaba en algún minuto de lo que fue un avance en términos de las intervenciones telefónicas. Sucedió a raíz también, me acuerdo yo, de los casos de corrupción. Y otro tema relevante en ese tipo de casos, porque obviamente no solamente la corrupción está en el financiamiento de la política, como evidentemente ha sido en los últimos años, ya descubierto, está en la delación compensada. Aquí, claro, tú dices, falta una protección a los testigos, pero la delación compensada ha logrado de alguna manera abrir y dar luz a estos hechos, pero finalmente porque hay un beneficio para la empresa o persona jurídica en su punto, de poder no llegar a una sanción mayor. El modelo de la Fiscalía Nacional Económica es bastante interesante de poder estudiarlo y efectivamente la delación compensada en este caso ha sido muy útil porque nadie puede decir que las colusiones no existían antes. Hoy día las colusiones se descubren porque hay delatores. Se discute, hay crítica evidentemente de por qué beneficiar a aquel que fue el que realizó la colusión, pero funciona. Pero a ver, voy a ocupar una frase que quizás no va a ser muy feliz: de los arrepentidos del reino de los cielos, por lo cual para desbaratar este tipo de bandas se necesitan arrepentidos. Una persona que está metido en un cartel de narcotráfico y que efectivamente quiere salirse por la razón que sea, por desbaratar la competencia, la razón que sea. Bueno, ¿cómo se llega a esa información por parte de la justicia? Y evidentemente ahí la delación compensada puede ser algo muy importante, pero también, como se ocurre en otros países, el pago por información. Por ejemplo, hay estados de Estados Unidos donde si tú descubres un fraude al fisco y se le recupera al fisco, no sé, $1 millón, tú te llevas un porcentaje de ese $1 millón. Claro, se ve como esta clásica recompensa por dar información. Así es. Y eso no existe en Chile y creo que nos tenemos que abrir a aquello. Pero también proteger al honesto. Nosotros tenemos un sistema en Chile Transparente que es denunciacorrupción.cl, donde recibimos denunciantes de corrupción
Gente honesta que trabaja, por ejemplo, en un servicio público y que dice yo no quiero más, no quiero ser parte de esto. ¿Pero identificado? Bueno, lo damos anónimo, pero si lo queremos llevar a juicio, cuando le entregamos al Ministerio Público tenemos que darle su identidad si es que la persona quiere efectivamente seguir con el juicio adelante. Porque sin testigos no existe finalmente prueba. Perdón, y Alberto, te interrumpo. Y en esa experiencia que ustedes tienen con ese sitio web, de aquellos que pasan a juicio, ¿cómo también se desarrolla el tema con los testigos? Porque es complicado irse en contra de los poderosos por todo este contexto. Tenemos una experiencia bastante positiva con una persona que denunció y que hoy día está bajo medidas de protección y que el Ministerio Público efectivamente lo ha cuidado, pero lo hace porque lo mete en el sistema de protección a víctimas de testigo general que hay para cualquier delito. Lo que acá nosotros decimos que si esas personas efectivamente se están rebelando contra los poderes económicos, del crimen organizado, políticos, etcétera, debiese tener una protección aún mayor que la que tiene una víctima o testigo de cualquier delito, que son distintos. Para resumir lo que estamos conversando, la clave aquí, a juicio tuyo de Chile Transparente, es especializar la persecución. Por supuesto, porque son delitos muy difíciles de perseguir, son delitos muy difíciles de probar y son delitos que además cambian mucho en su modus operandi. Es decir, si me descubrieron financiando la política de manera ilegal a través de facturas, bueno, lo que voy a hacer va a ser crear fundaciones. Si me descubren creando fundaciones, bueno, paso el dato, si me descubren creando fundaciones, voy a hacer otro tipo de ardides como el financiamiento desde el Estado a través de propaganda fuera de tiempo, etcétera, etcétera. A ver, hay un punto negativo, evidentemente, crece la percepción de corrupción, pero también uno podría rescatar algo. Se conoce la corrupción. Vuelvo al caso del financiamiento ilegal de la política. Muchos expolíticos, muchos actores de ese mundo decían, bueno, pero esto de las boletas ideológicamente falsas se usa hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora descubrió y ahora explotó. También lo positivo, y ahí te hago la pregunta, es que se vayan conociendo estos casos, que finalmente no nos miremos por detrás del hombro y decir, bueno, en realidad aquí no hay corrupción. En Chile no pasan esas cosas. Sin duda, y la conclusión que nosotros sacamos en el estado que está Chile, que es el lugar 27, es un lugar de avanzada respecto a la región y avanzada respecto al mundo. El mundo es muy corrupto. Nosotros medimos 180 países y la media de los países es 43 puntos y Chile tiene 67 puntos. Estamos muy sobre la media del mundo. Pero el conocer la corrupción es un muy buen paso porque es sincera. El problema cuando tú lo que empiezas a conocer cada vez es más grave y más grave y más grave y te das cuenta que tiene un problema sistémico. Porque nuestros hermanos venezolanos que están muy abajo en el ranking podrán decir, bueno, nosotros también conocemos la corrupción, pero lo que pasa es que no hay ninguna reacción estatal, al revés. Hay una captura absoluta del crimen organizado y de otro tipo de poderes al gobierno venezolano y en general a la sociedad venezolana el día de hoy. ¿Cuál es el país de este ranking que lidera? Para entender un poquito también el extremo, para ir a aquellos que son muy poco corruptos y cómo lo han hecho, y aquellos que efectivamente son el ejemplo a no seguir. Bueno, lo primero que no hay ningún país que tenga 100 puntos. No existe el paraíso en la Tierra. Es una buena noticia, digamos. Es una buena noticia, sí. Dentro de todo, bueno, somos humanos y hay países de humanos, todos los países tienen humanos. 88 puntos es el que más tiene, de 100, que es Dinamarca. Dinamarca que ha tenido escándalos de corrupción bastante importantes en el último tiempo. Luego Nueva Zelanda, Canadá es bastante destacado, bueno, Alemania, etcétera. Y este año llama bastante la atención Estados Unidos, que ha decrecido 4 posiciones. Y eso tiene que ver, bueno, con los casos de corrupción que se han ido conociendo en el último tiempo, ligados también al financiamiento ilegal de campaña. Y al otro lado tenemos Corea del Norte, tenemos a Sudán del Sur, y en el continente tenemos a Venezuela, Nicaragua, Haití, Bolivia, Honduras, con situaciones bastante complejas, no solamente de corrupción, sino también de estabilidad de sus democracias. Y en América Latina, Uruguay, que siempre ha estado bien posicionado dentro de este ranking, digamos, en términos de tener una baja corrupción con respecto al resto de los vecinos. Así es, bueno, Uruguay es el que está tercero en el caso del continente americano, el más transparente es Canadá, luego es los Estados Unidos, Uruguay, Chile, Costa Rica y después ya bajamos muchísimo. Y Uruguay sigue manteniendo una distancia de 3 puntos con Chile. Hubo un momento en que Chile estuvo mejor posicionado que Estados Unidos, pero podríamos decir, como hablábamos anteriormente, que quizá era un momento donde no queríamos ver la basura debajo de la alfombra. Hoy día la vemos, lo importante es aspirarla y que no se vuelva a acumular. Hablaba nuevamente, tomo las palabras del gobierno, de la vocera Cecilia Pérez. Se está trabajando en eso. A juicio tuyo, ¿se está trabajando efectivamente en eso? Ok, uno podrá decir las sanciones en los casos de financiamiento ilegal de la política dieron paso a decir, oye, esto no puede volver a pasar. ¿Se ha trabajado en eso en todo este tiempo? Sí, uno tiene que ser justo en que se ha trabajado, pero yo creo que muchas veces Luis Fonsi es el que legisla, muy despacito. Y eso es lamentable, porque lo vemos en los mismos casos de financiamiento ilegal de la política. Se aumenta la prescripción de los delitos, de los delitos electorales. ¿De cuánto? Qué bien que así sea. Qué bien que así sea, pero se aumenta de 1 o 2 años. En 2 años tú no alcanzas a detectar un financiamiento ilegal de la política. Y es lo que está pasando ahora con el caso de Tragamonedas, que los plazos corren.
Y si efectivamente no se llega a la convicción por parte del Servicio Electoral, no van a haber investigaciones de financiamiento ilegal de la política. Entonces creemos que ahí efectivamente hay esfuerzos bastante tímidos y se podría ir mucho más allá. Porque cuando estamos hablando de corrupción no estamos hablando de meros delitos económicos, sino que estamos hablando de delitos contra la democracia. Veamos lo que le ha pasado a nuestros carabineros, a nuestra institución de carabineros más que a nuestros carabineros. Esa caída en la confianza afecta a la seguridad pública, afecta a la vida de las personas, afecta también a los miles de hombres y mujeres honestos que hacen su trabajo como carabineros de sentirse honrados de efectivamente vestir ese uniforme. ¿Cómo están funcionando los organismos que fiscalizan el Estado? Pongo el ejemplo de la Contraloría General de la República, que también hace un trabajo, evidentemente, para detectar y sancionar dentro de los márgenes que tiene, y cuando tiene que pasar ya a un tema judicial, enviar lo que es la información. Volvemos un poco al tema, falta la especialización de esta persecución, pero desde la Contraloría justamente ha habido toda una sofisticación de entender que el aparato estatal no es un aparato limpio de por sí. Bueno, y también desde el Ministerio... No digo que sea sucio, por favor, pero que se entienda. O sea, hay gente que desgraciadamente aprovecha el aparato. Y también desde el punto de vista del Ministerio Público y otros organismos fiscalizadores. Hoy día hay mayor conciencia y una de las cosas que nos diferencian como país del resto de la región es que en Chile hay redacción y la independencia de nuestros poderes es bastante efectiva. Y eso uno lo puede ver. ¿Cuál es el problema? Que después no llegamos a los resultados que se esperan. Acá nadie está diciendo que necesariamente al corrupto hay que lapidarlo o colgarlo en la plaza pública, pero sí que tenga una sanción que efectivamente sea disuasiva al daño que causa. Hay casos en regiones que son emblemáticos, concejales que usaron los dineros municipales habidos y por haber y al final tienen multas que son del 5 o del 10% de lo defraudado. Eso no puede ser. Tenemos parlamentarios que fueron condenados por fraude al fisco de por vida. No pueden volver a ser alcaldes. Y son parlamentarios porque nadie le permite no ser parlamentarios, pero no pueden ser alcaldes. Esas cosas, la verdad, que llaman la atención que puedan seguir ocurriendo. Hay un tema que hemos conversado varias veces también con ustedes, con Chile Transparente, que es, de alguna manera, sacar el tema de la corrupción de los grandes poderes, de las grandes empresas, de quizás lo más lejano al ciudadano común, y pensar también en la corrupción como un tema del chileno y la chilena. El chileno vivo, el que termina ganando, el que va del Transantiago, el tema del impuesto puede, por ejemplo, aprovechar y sacar algo del IVA, que uno pensaría, bueno, no le hace daño a nadie, pero va creando, y ahí te hago la pregunta, una cultura que podría llegar a un tema de corrupción, no sé si está desatada, pero sí grave. Bueno, pero esa es la semilla del inicio, y efectivamente esa normalización de la corrupción es bastante grave. Nosotros muchas veces hemos conversado los casos, por ejemplo, en el fútbol, cuando se gana con trampa o al borde de la trampa. El dedo de Jara, la absolución de Vidal en su momento, etc. Todos celebramos la Copa América, yo también. Pero evidentemente si uno dice el fin justificó los medios, claro que uno tiene que hacer una reflexión mayor. Lo mismo con la viveza del chileno, la pillería, la chispeza, como también se decía en el fútbol. Evidentemente esos son síntomas de una sociedad que tiene determinadas enfermedades, una sociedad que castiga mucho la corrupción del otro, pero es muy mala castigando la propia. Y creo que eso es algo que tenemos que cambiar porque síntomas así se ven todos los días. Sí. Es cosa que en Chile hay un feriado largo y las bermas comienzan a ser pistas de tránsito. ¿Eso es corrupción? No. Pero evidentemente es un mal comportamiento que dice, bueno, yo puedo evadir la ley si la evaden los otros y entonces si lo puedo hacer en esto, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer después con una factura? ¿Por qué no lo puedo hacer después con un cohecho? O como hablábamos también en el sistema público de salud, comprando un número para mi atención de salud que lamentablemente son tan escasos en muchos de nuestros servicios de salud locales. Claro, pensando que también es un tema de idiosincrasia que se va formando. Bueno, si el poderoso puede hacer una colusión, si el parlamentario puede emitir una boleta falsa, ¿por qué yo no, por ejemplo, puedo evadir Transantiago? Volviendo un poquito a lo que es desde lo macro a lo micro, y lo micro va generando una tendencia también. Existe una frase de oro en los mundos de compliance, de combate y prevención a la corrupción, que dice the tone on the top. ¿Qué significa esto? El que marca la línea, el que marca el tono, tiene que ser el líder de la organización. Evidentemente, si yo veo que las instituciones no están funcionando, yo tengo muchos más incentivos para decir, bueno, ¿qué importa? Uno escucha muchas veces, incluso en conversaciones más coloquiales, bueno, pero ¿para qué voy a pagar impuestos si al final el Estado acá calla? Pero eso no puede ser justificante, pero también tienen que exigirle a las autoridades un comportamiento mucho más acorde. Y en eso yo creo que hemos avanzado. En Chile nos escandalizamos por poco y nos escandalizamos por mucho. En otros países no se escandalizan por poco y se escandalizan y tampoco se escandalizan en muchos casos por mucho, porque ya se ha normalizado tanto que al final es la forma de vivir el poder efectivamente cometer delitos o acciones de corrupción. Alberto Prej, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 24. Muchísimas gracias, Nicolás. Esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.